El aire dentro de la gran arena de batalla ZRI estaba cargado de tensión. Miles de espectadores alienígenas llenaban las enormes gradas de piedra. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz artificial. Los Ser, una especie guerrera de piel oscura y metálica, y cuerpos altos y blindados, rugían de emoción al terminar otra brutal pelea. El derrotado Challenger yacía inmóvil en el suelo. Su sangre alienígena se filtraba en la arena. Dan, un guerrero humano, se encontraba en el centro del campo de batalla. Su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Su corto cabello castaño estaba húmedo de sudor y sus músculos dolían por la pelea. Había ganado de nuevo. Un anunciador de SIC, con su voz profunda y aguda, dio un paso adelante. El humano había hecho lo imposible una vez más. ¿Otra victoria? ¿Quién lo desafiará a continuación? La multitud gritaba pidiendo más sangre. Sus garras se estrellaban contra las paredes de la arena. Dan se limpió la frente y miró a su alrededor. Había estado luchando durante semanas. Obligado a luchar en este coliseo alienígena. No tenía otra opción. Si se negaba, sería ejecutado. Pero él no solo luchaba por sobrevivir, luchaba por demostrar algo. Los humanos no eran débiles. Otro guerrero dio un paso adelante, elevándose sobre Dan. Este nuevo oponente estaba cubierto por una gruesa armadura negra. Sus brillantes ojos rojos miraban fijamente al humano. Llevaba una enorme espada de energía, cuyos bordes crepitaban con chispas azules. Dan suspiró, «Aquí vamos de nuevo». El anunciador levantó las manos. El acorazado Aliam se lanzó hacia adelante blandiendo la espada de energía con una velocidad aterradora. Dan apenas la esquivó, rodando hacia un lado cuando el arma golpeó el suelo, dejando una profunda cicatriz en el suelo de la arena. La multitud rugió más fuerte, presintiendo una intensa batalla por delante. Dan no tenía armas de energía, ni armadura, ni dispositivos de alta tecnología. Solo tenía su velocidad, sus instintos y su capacidad de pensar rápido. Su oponente atacó de nuevo, pero esta vez Dan estaba listo. Sid dio un paso, agarró un puñado de arena de la arena y se lo lanzó a los ojos del alienígena. El guerrero rugió de frustración, cegado momentáneamente. Ese fue todo el tiempo que Dan necesitó. Corrió hacia adelante, esquivando los ataques ciegos de la espada de energía y asestó un golpe preciso a la garganta expuesta del alienígena. El guerrero blindado se tambaleó hacia atrás, ahogándose, y luego se desplomó en el suelo. Silencio. La arena estalló en vítores y gritos. Los guerreros Sri, observando desde arriba, nunca habían visto tácticas así. Los humanos no luchaban solo con fuerza bruta, luchaban con inteligencia. Dan se paró sobre su oponente caído, respirando agitadamente. Había ganado otra vez, pero sabía que sus victorias solo hacían las cosas más peligrosas. Cuanto más fuerte se demostraba, más atención atraía, y en este imperio, la atención podía ser mortal. Un repentino silencio cayó sobre la arena. La multitud se inclinó cuando una figura dio un paso al frente. La reina Priya. Era más alta que la mayoría de los Riks. Su elegante armadura plateada brillaba bajo las luces de la arena. Sus penetrantes ojos violetas se clavaron en Dan. Con una expresión indescifrable, se movía con elegancia, pero había algo peligroso en su forma de comportarse, como un depredador estudiando a su presa. Dan se mantuvo firme mientras ella descendía lentamente los escalones. Su larga capa negra se arrastraba tras ella. Se detuvo a pocos metros de él y luego levantó un dedo con garra y lo señaló directamente. «Lo quiero». GS llenó la arena, incluso el anunciador dudó en hablar. «¿Soy mi reina? ¿Te refieres a un premio?» La mirada de Vera no vaciló. «No, mi campeón». Dan entrecerró los ojos. «Campeón, ¿qué estaba planeando?» La multitud susurró confundida y conmocionada. El Imperio Strix nunca había elegido a un forastero como campeón. Era un honor otorgado solo a los guerreros más fuertes de su especie. Dan apretó los puños.
Había sobrevivido todo este tiempo manteniéndose alerta y sin confiar en nadie, pero ahora el ser más poderoso del imperio lo reclamaba como suyo. ¿Qué opción tenía? Dan se quedó congelado en el centro de la arena. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La reina del imperio Strix, Rexia, acababa de señalarlo y declarar: «Lo quiero como mi campeón». La multitud permaneció en silencio por un momento antes de estallar en susurros y murmullos de sorpresa. Un humano como el campeón de la reina. Era inaudito. Dan entrecerró los ojos. Sus instintos en alerta máxima. Había estado en situaciones peligrosas antes, pero esto se sentía diferente. No era solo otra pelea, era algo más grande. Antes de que pudiera reaccionar, 2 guardias de Selric se adelantaron, levantaron sus armas y uno de ellos habló con voz grave: «Ven con nosotros». El humano Dan no tenía opción. Sabía que resistirse solo lo mataría. Así que, sin decir palabra, siguió a los guardias mientras los sacaban de la arena. La multitud se apartó al pasar junto a sus brillantes ojos llenos de curiosidad e incredulidad. Mientras caminaba, podía sentir el peso de la mirada de la reina en su espalda. ¿Por qué lo había elegido? En las cámaras reales, Dan fue guiado a través de los enormes salones del palacio de Selric. Sus paredes estaban llenas de brillantes símbolos azules que pulsaban como un latido. Todo en este lugar se sentía extraño, frío, poderoso y antiguo. El guardia se detuvo frente a una gran puerta metálica. Se abrió con un suave. Un silbido reveló una gran cámara interior. Las paredes estaban decoradas con estandartes de guerra. Al fondo, la reina Rexia estaba sentada en un trono elevado. Sus ojos violetas brillaban bajo la tenue luz. Dan avanzó con cautela. Sus manos estaban apretadas en puños. Había pasado semanas luchando en la arena, siempre esperando lo peor, pero no estaba a punto de bajar la guardia. Rexia lo estudió un momento antes de hablar. «¿Sabes por qué estás aquí?» Dan sostuvo su mirada. «No, pero tengo el presentimiento de que me lo vas a decir». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de la reina. «Eres diferente a los demás. Tu forma de luchar es diferente a todo lo que he visto antes». Dan se cruzó de brazos. «No gané porque soy el más fuerte. Gané porque creo que antes de luchar, eso es lo que hacen los humanos». Rexia se inclinó ligeramente hacia adelante. «Exactamente por eso te elegí». Dan frunció el ceño. «Me elegí porque». La reina se levantó de su trono y caminó lentamente hacia él. Los Strix eran una raza guerrera, pero su fuerza no era solo física. Eran conquistadores, gobernantes, de docenas de planetas y temidos por toda la galaxia, pero incluso ellos tenían enemigos. La voz de Viria era tranquila pero firme. «Nuestro imperio está en guerra con los Drasle». La expresión de Dan se ensombreció. Había oído hablar de ellos antes. Los Drasle eran una especie de insecto con una mente colectiva que se extendía por la galaxia. Como una plaga, consumían todo a su paso, sin dejar nada atrás. Rexia continuó: «Son implacables. No piensan como nosotros. Se adaptan, evolucionan y están ganando. Nuestras formas tradicionales de guerra están fallando. Necesitamos una nueva forma. Necesitamos a alguien que pueda luchar de forma diferente». Dan entrecerró los ojos. «¿Y crees que soy yo?» Rexia asintió. «Ya lo has demostrado. No eres como mis guerreros. Usas estrategia, engaño y adaptabilidad. Por eso te quiero como mi campeón de guerra». Dan exhaló lentamente. Esto era inesperado. Había pasado semanas luchando por sobrevivir, pero ahora le pedían que liderara un ejército alienígena. Negó con la cabeza. «No me interesa luchar en tus guerras». Los ojos de V brillaron. «Debería serlo si los Drasle ganan, no solo. Sé mi imperio el que caiga, ellos vendrán por los de tu especie. Tu gente no se salvará». Dan apretó la mandíbula. No sentía ningún cariño por los Strix, pero sabía que ella decía la verdad.
El Drle no negoció. No mostraron piedad. Si llegaban a la Tierra, la humanidad no tendría ninguna oportunidad. Rexia estudió su rostro. Puedes negarte, no te obligaré. Dan la miró sorprendido. Había esperado un ultimátum, no una opción. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. Había pasado toda su vida como soldado, librando batalla tras batalla. No tenía hogar ni familia. Si se marchaba ahora, estaría huyendo de una pelea que eventualmente alcanzaría a los de su especie. Después de una larga pausa, dejó escapar un pequeño suspiro. Bien, lo haré. Rexia asintió con satisfacción. Bien, entonces, a partir de este momento, ya no eres solo un luchador. Eres mi campeón. Dan no estaba seguro de a qué se había apuntado, pero una cosa estaba clara. Su lucha apenas comenzaba. Dan se quedó en silencio, dejando que el peso de su decisión se asentara. Simplemente aceptó luchar. Para un imperio alienígena, una parte de él aún desconfiaba de la reina Rexia, pero sabía con certeza que los Drazos eran una amenaza mucho mayor. Si no los detenían, consumirían todo a su paso, incluyendo la tierra. La reina se giró hacia sus guardias. Preparad la cámara de guerra. Quiero ver de qué es realmente capaz este humano. Dan levantó una ceja. Rápido, no pierdas el tiempo. Rexia le dedicó una pequeña sonrisa. El tiempo es un lujo, no tenemos momentos. Más tarde, Dan se encontró dentro de una sala de guerra holográfica. La cámara era enorme, con paredes cubiertas de brillantes símbolos azules. En el centro, un enorme mapa flotante del campo de batalla mostraba la guerra actual entre el Imperio Srik y los Drusle. Dan la estudió con atención. Las zonas rojas marcaban el territorio controlado por los Drasle, mientras que las azules mostraban las fortalezas de los ZRI. Dan frunció el ceño. El mapa no pintaba bien para las fuerzas de la reina. Las zonas rojas se extendían rápidamente. Rexia se puso a su lado. Durante años hemos luchado contra los Draal con nuestros métodos tradicionales, pero no importa cuántas batallas ganemos, siempre regresan más fuertes. Dan asintió lentamente. Eso es porque luchas contra ellos como un enemigo normal, pero no son los generales ZRI en la sala. Se erizó ante sus palabras. Uno de ellos, un guerrero alto llamado General Serich, cruzó los brazos. ¿Y qué sugiere el humano? ¿Rendirse? Dan sonrió con suficiencia. No, sugiero que dejemos de jugar con tus reglas. Beric se burló. Dan señaló el mapa holográfico. Luchas con fuerza bruta. Envías tus flotas de frente contra los Drasle esperando ganar por pura fuerza. Pero eso no funcionará. Los Drasle se adaptan. Si sigues atacando de la misma manera, evolucionarán y encontrarán nuevas formas de contrarrestarte. Rexia ladeó la cabeza. Entonces, ¿cuál es la solución? Los ojos de Dan reflexionaron. Luchamos como humanos. Los generales intercambiaron miradas confusas. ¿Y qué significa eso? Preguntó Click. Dan dio un paso al frente. Su voz firme. Los humanos no solo confiamos en la fuerza. Usamos el engaño, la imprevisibilidad y la guerra psicológica. No. Lucha justa. Luchamos con inteligencia. Tocó el mapa holográfico, haciendo zoom en un planeta clave controlado por Alric, que corría el riesgo de ser invadido en lugar de enfrentarse a los Drasle. En combate directo, cambiamos el campo de batalla, pusimos trampas, simulamos retiradas y los atrajimos a emboscadas. Los obligamos a luchar en condiciones donde tenemos la ventaja. Los ojos de VHA brillaron con interés. ¿Y crees que esto funcionará? Dan se encogió de hombros. No lo creo. Lo sé. La reina lo estudió un momento y luego se giró hacia sus generales. Preparen una simulación de guerra. Quiero ver esta estrategia en acción. La simulación comienza en minutos. La sala de guerra se transformó en una simulación de batalla. Flotas holográficas aparecieron en el aire representando a los Alrics y las fuerzas Drasle.
Dan recibió el mando de la flota de los Al-Riks, mientras que el general Sarich tomó el control de la simulación Drasle. Heise sonrió con suficiencia. Veamos si las tácticas humanas son realmente superiores. La batalla comenzó. Sarich se movió agresivamente, enviando oleadas de fuerzas Drasle directamente hacia los Al-Riks. Sin embargo, Dan no atacó de inmediato, sino que ordenó una retirada falsa, haciéndola parecer como si los Zeta estuvieran retrocediendo. Las fuerzas simuladas de Drasle los persiguieron, creyendo que tenían la ventaja. Entonces, Dan activó la trampa. Las naves de guerra ocultas de Sori emergieron de detrás de un campo de asteroides cercano, cortando la ruta de escape de los Tzul. Al mismo tiempo, Dan desencadenó una cadena de explosiones que colapsaron parte del campo de batalla y atraparon a las fuerzas enemigas en cuestión de segundos. El ejército simulado de Drasle fue completamente aniquilado. La sala de guerra cayó en silencio. La mandíbula de Sark se tensó. Imposible. Los labios de Beria se curvaron en una sonrisa satisfecha. Fascinante. Dan se echó hacia atrás. Cruzando los brazos, así es como se vence el empate. No luchas a su manera. Haz que luchen a la tuya. La decisión de la reina después de que la simulación terminara. Rexia se giró hacia sus generales. Esta es la estrategia que usaremos. Dan liderará la próxima batalla. Eric apretó los puños. Mi reina, esto es un error. Confiar en alguien externo. La mirada de Ria se endureció lo suficiente. Él tiene. Probado. Asimismo, a menos que puedas mostrarme una mejor manera, seguirás sus órdenes. Sarich miró a Dan, pero no dijo nada. Sabía que había perdido la discusión. Dan, sin embargo, no estaba concentrado en Karich, estaba concentrado en Fsia. La forma en que lo miraba no era solo admiración. Había algo más profundo. Pero él dejó de lado el pensamiento en ese momento. Tenía una guerra que ganar y, por primera vez desde su llegada a este imperio, tenía el control de su propio destino. Dan se paró en el puente de la nave de guerra de los Riks. Sus ojos se clavaron en la enorme pantalla holográfica que tenía delante. Las fuerzas Drasle avanzaban hacia Bon, un planeta altamente industrializado que el imperio de los Riks no podía permitirse perder. Era un centro de suministro clave. Si caía, la guerra se inclinaría aún más a favor de los Draal. Exhaló lentamente. Muy bien. Era hora de ver si esto funcionaba de verdad. Los generales ZRI a su alrededor permanecían rígidos, claramente incómodos al recibir órdenes de un humano, especialmente el general Sarich, que estaba atrás con los brazos cruzados, su rostro como de piedra. Dan los ignoró y se giró hacia la reina Fsia, quien había venido a observar personalmente que todo estuviera listo. Cuando lleguen los Drasle, estaremos listos. VXV asintió lentamente. Bien. Espero que tu estrategia sea tan efectiva en la realidad como lo fue en la simulación. Dan sonrió con suficiencia. Supongo que pronto lo descubriremos. El oficial de ALR gritó, la flota enemiga ha detectado que se están acercando rápidamente. La sala de guerra se oscureció al acercarse la pantalla holográfica. Cientos de naves Drasle emergieron del hiperespacio. Sus afilados diseños, parecidos a insectos, proyectaban sombras espeluznantes en el vacío del espacio. Se movían en perfecta formación como un enjambre de avispas metálicas gigantes. Los dedos de Dan se apretaron en puños. Aquí vienen. Comienza la batalla. La flota de Sal permaneció completamente inmóvil. Sus naves de guerra flotaban en el espacio como estatuas sin vida, dando la impresión de una fuerza débil y desorganizada. Dan les había ordenado que no atacaran inmediatamente. Deka gruñó con frustración. Deberíamos atacar. Ahora estamos perdiendo el tiempo. Dan negó con la cabeza. No, que piensen que somos débiles. La flota Drasle. Detección avanzada. Victoria fácil. Acortaron la distancia, preparándose para desatar sus devastadores cañones de plasma.
Entonces Dan dio la señal. Ahora activa los drones señuelo desde detrás de las naves de guerra Salric. Cientos de pequeños drones no tripulados se encendieron y avanzaron a toda velocidad. Se dispersaron en diferentes direcciones, imitando las señales de calor de los cazas reales. Los Drsal, creyendo que estaban siendo emboscados, redirigieron su fuego y desperdiciaron su ataque inicial en objetivos falsos. Dan sonrió con sorna. Oh Klein and Sinke. Antes de que el enemigo pudiera recuperarse, dio la siguiente orden: despliega las minas gravitatorias ocultas entre los restos flotantes de batallas anteriores. Minas especializadas se activaron, creando poderosos campos gravitatorios que arrastraron a docenas de naves deslumbrantes a rumbos de colisión. La flota de Zeta finalmente se movió, saliendo de su formación para atacar por los lados. El enemigo estaba completamente desorientado. Su coordinación, casi como un enjambre, se había vuelto caótica. Dan se giró hacia Sarich. Ahora puedes atacar. DK no perdió tiempo. Todas las naves disparan a discreción. Una descarga masiva de energía. Las ráfagas caen sobre la flota Drasle, destrozando sus defensas. La calle SW, una vez organizada, ahora era un desastre disperso. El curso de la batalla había cambiado. Victoria y tensión tras una intensa hora de combate. Las fuerzas Drasle comenzaron a retirarse. Sus naves, una vez tan confiadas, ahora huían. Dan observó cómo la nave del último enemigo desaparecía en el hiperespacio. Exhaló y se apoyó en la mesa de mando. Lo logramos. Hubo silencio en la sala de guerra. Los generales de Cell, incluso Serich, miraron la pantalla holográfica con incredulidad. Por primera vez en años, habían ganado una batalla contra los Drasle con pérdidas mínimas. Rexia dio un paso adelante. Impresionante. Dan se giró hacia ella, secándose el sudor de la frente. Te lo dije. Lucha con inteligencia, no con más fuerza. Ella lo estudió durante un largo rato antes de asentir con satisfacción. Has demostrado tu valía. Dan Serich, a pesar de sus protestas anteriores, hizo una pequeña reverencia. Admito que tus métodos funcionaron. Los Droll nunca habían sido derrotados de esta manera antes. Dan sonrió con sorna, contento de oírlo, pero esto era solo una batalla. Volverán más fuertes. Rexia se cruzó de brazos y entonces estaremos listos. Un nuevo respeto se respiraba en el aire. Los guerreros Zeta-Rix, antes escépticos, ahora miraban a Dan con una mezcla de curiosidad y admiración, pero en el fondo, Dan sabía algo más. Esto era solo el principio. Los Droll observaban y no cometerían el mismo error dos veces. Dan se sentó en la sala de guerra mirando el mapa holográfico del campo de batalla. Los Rix habían ganado la última batalla, pero él sabía que esta victoria no duraría. Los Dressel nunca perdieron de la misma manera dos veces. Se adaptaron rápidamente. Rexia se quedó a su lado, mirando el mismo mapa. Parecías preocupado. Dan estaba al lado de los Drasel. Nos observan, estudiándonos. La próxima vez no caerán en la misma trampa. Serik, de pie al otro lado de la sala, cruzó los brazos y entonces. Luchamos más fuerte. Dan negó con la cabeza. No, luchemos con más inteligencia otra vez. Rexia inclinó la cabeza. ¿Qué sugieres? Dan se inclinó hacia adelante. Necesitamos predecir su siguiente. Muévete antes de que lo hagan. Tocó una zona roja brillante en el mapa holográfico en el sector controlado por Drsal cerca de la frontera de los Zeta. Atacarán pronto, pero esta vez cambiarán su estrategia. Rexia lo estudió. ¿Cómo sabes esto? Dan sonrió con suficiencia. Porque eso es exactamente lo que yo haría. Los espías advirtieron antes de que pudieran continuar. El oficial de Rick entró corriendo en la habitación. Mi reina. Nuestras naves exploradoras han regresado. Tienen información urgente. Rexia asintió. El oficial respiró hondo. Los Drsal están reuniendo una nueva flota, una enorme.
La expresión de Dan se endureció. Había esperado esto, pero había más. El oficial dudó antes de agregar: tienen una nueva arma. La habitación se quedó en silencio. Dan frunció el ceño. ¿Qué tipo de arma? El oficial negó con la cabeza. No lo sabemos, pero nuestros exploradores informaron haber visto algo enorme. Mive está en construcción. Erk gruñó. Se están preparando para aniquilarnos. Dan exhaló lentamente. La DRZ no solo estaba adaptando sus tácticas, estaban construyendo algo grande, algo mortal. Rexia se giró hacia él. ¿Qué haces? Creo que la mente de Dan funcionó rápido. Un arma tan grande no se podía mover fácilmente. Eso significaba que seguía siendo vulnerable. Dan sonrió con suficiencia. Creo que deberíamos destruirla antes de que tengan la oportunidad de usarla. Serich entrecerró los ojos. ¿Estás sugiriendo un ataque en territorio enemigo? Dan asintió con la cabeza. Los labios de Ria se curvaron en una pequeña sonrisa. Un movimiento audaz. Dan cruzó los brazos. O atacamos primero o nos aniquilan cuando traigan esa cosa a nuestra puerta. Tú decides. Rexia se giró hacia sus generales. Prepara la flota en territorio enemigo. Horas después, Dan se encontró a bordo del crucero furtivo de Rick mientras se acercaba al espacio Drasle. No podían traer una flota completa. Todavía no. Primero necesitaban confirmar la ubicación de las armas. Dan, Serich y un pequeño escuadrón de guerreros de Sal Rick se infiltrarían en el sector enemigo y reunirían información. Cerca ajustó su armadura. Si esta misión falla, moriremos todos. Dan sonrió con suficiencia. Menos mal que no planeo fallar. La nave se deslizó por las zonas de patrullaje de Drasle, evitando ser detectada pronto. Llegaron a un planeta oscuro, envuelto en niebla, donde se estaba construyendo la superarma Drasle. El estómago de Dan se encogió cuando los sensores de la nave escanearon la superficie y entonces la vieron. Una estructura masiva que se extendía por millas. Torres metálicas se alzaban hacia el cielo brillando con una energía azul inquietante. Los ojos de Dan se abrieron de par en par. Eso no es solo un arma, es una fábrica. La expresión de Sark se oscureció. Están construyendo miles de nuevas naves de guerra. Dan apretó los puños. Esto no era solo un arma nueva, era una fuerza de invasión y la Tierra estaba en su lista. La voz de Biyu llegó a través del comunicador. ¿Qué has encontrado? Dan respiró hondo. Algo malo, tenemos que destruir este lugar ahora mismo. Rexio guardó silencio por un momento, luego habló con firmeza. Entonces tienes tus órdenes. Quémalo hasta los cimientos. Dan sonrió con suficiencia. Ahora, esta era su tipo de misión. Dan se agachó detrás de un afloramiento rocoso. Sus ojos escanearon la enorme fábrica de Drasle en la distancia. Toda la estructura palpitaba con un resplandor azul inquietante. Sus imponentes agujas. Alcanzar. Elevándose hacia el cielo como las garras de una bestia, el aire estaba cargado con un zumbido de maquinaria alienígena a su lado. Caser ajustó su arma. Su mirada penetrante se fijó en la base enemiga. Estamos en lo profundo de territorio Drasle. Si nos detectan, no saldremos con vida. Dan sonrió con suficiencia. Asegurémonos de que no nos detecten. Detrás de ellos, un pequeño equipo de guerreros al RCKS esperaba órdenes. Sus armaduras se fusionaron con las sombras, diseñadas para el sigilo en lugar de la fuerza bruta. Esta no era una batalla que no pudieran permitirse. Dan activó su escáner de muñeca. La pantalla holográfica se iluminó, revelando el plano de la instalación. Señaló una estructura central cerca del núcleo, que es la principal fuente de energía. Si la destruimos, todo este lugar se desconecta. Serich estudió el mapa. Está fuertemente custodiado. Dan asintió. Por supuesto que sí, pero no necesitamos luchar contra ellos, solo necesitamos entrar, colocar explosivos y salir antes de que se den cuenta de lo que los golpeó. La voz de V resonó a través de sus comunicadores.
Continúen. Con precaución. El destino de esta guerra depende de su éxito. Dan respiró hondo. De acuerdo. Equipo, entremos en la bestia. La infiltración fue fluida al principio. Los guerreros Shriek se movían como fantasmas, escabulléndose entre los soldados Drasle que patrullaban y los drones automatizados. La fábrica era enorme, con tuberías brillantes que recorrían los pisos y las paredes, bombeando energía desconocida a varias partes de la estructura. Dan indicó a su equipo que se detuviera. Un grupo de guardias Draal les bloqueó el paso. Se giró hacia Serich. No podemos involucrarnos. Es demasiado arriesgado. La expresión de Sark se ensombreció. ¿Qué sugieres? Dan sonrió con sorna. Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón. La tecnología de Z-Rick, diseñada para crear señales de energía falsas, lo arrojó detrás de un contenedor de almacenamiento y lo activó. Un fuerte pitido resonó por el pasillo. Los guerreros Drasle giraron la cabeza de inmediato. Sus afiladas patas, parecidas a insectos, resonaron contra el suelo mientras se movían hacia el sonido. Dan susurró, «Vamos». Se deslizaron entre los guardias distraídos y se adentraron en él. Instalación, el corazón de la fábrica. Finalmente, habían llegado al núcleo de energía. Un enorme reactor cilíndrico zumbaba en el centro de la habitación, enviando ondas de energía de guerra biológica a través de gruesos cables. Dan indicó a su equipo que colocaran las cargas. Los guerreros ZRI se movieron rápidamente, fijando explosivos a las estructuras de soporte clave. Dan colocó su propia carga directamente en el reactor. GK se lavó los brazos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dan miró el cronómetro. 5 minutos, luego las alarmas sonaron. Una profunda voz mecánica resonó por la fábrica. Seguridad Inter DCT. Puro. Las puertas se cerraron de golpe. Las luces rojas destellaron. Dan apretó los puños. Bueno, tanto por escabullirse. Serich sacó su arma. Lucharemos para salir. Dan suspiró. Sí, pensé que la huida. La primera oleada de soldados Drasle cargó contra la habitación. Sus armaduras Chitus brillaron bajo las luces rojas mientras alzaban sus armas. Dan se agachó tras una cubierta, disparando su blaster. Los guerreros ZRI lucharon con precisión, conteniendo al enemigo que avanzaba. Vader entró en acción, cortando a través de filas enemigas con su espada de energía. Chispas saltaron mientras aniquilaba guerreros Drasle con brutal eficiencia. Dan tocó su comunicador. Rexia, necesitamos extracción ahora. La voz de la reina llegó. Mantén tu posición. La nave está llegando. Dan apretó los dientes. No tenemos mucho tiempo. Una enorme bestia de guerra Dral entró en la cámara. Una criatura imponente con una armadura gruesa y múltiples extremidades, cada una con un arma mortal. Dan gimió. Por supuesto que tienen un tipo grande. La criatura rugió y cargó hacia adelante. Dan esquivó justo a tiempo, rodando por el suelo mientras las extremidades con garras de la bestia se estrellaban contra el suelo, dejando un cráter. Zerg se filtró sobre la espalda de la bestia, apuñalándole el cuello con su espada de energía. La criatura rugió de dolor, agitándose salvajemente. Dan apuntó su blaster al punto débil expuesto y disparó. La bestia se desplomó con un golpe sordo. Dan se giró hacia Serich. Buen trabajo en equipo. Zerg gruñó. No te acostumbres, humano. Dan sonrió con suficiencia. Creo que te estoy empezando a gustar. Antes de que Exar pudiera responder, una explosión masiva sacudió la fábrica. Las cargas habían detonado. El comunicador de Dan crepitó. La nave de extracción llegaba. Ahora, muévanse. El equipo corrió a través de las instalaciones en colapso, esquivando escombros y fuego enemigo justo cuando llegaban a la salida. Una nave de desembarco ZRI flotaba sobre ellos. Sus puertas se abrieron, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. El Droll no se lo tomaría a la ligera y la guerra estaba lejos de terminar.
Dan y los demás subieron a bordo mientras la nave despegaba bajo ellos. La fábrica Drazo fue consumida por una enorme bola de fuego que envió ondas de choque por toda la Tierra. Dan se apoyó contra la pared, recuperando el aliento. La voz de Billu se escuchó. Misión exitosa. Bien hecho, Dan. Dan sonrió con suficiencia. Te dije que no fallo. Dan se quedó en la cubierta de mando de la nave insignia de los ZRI, observando la pantalla holográfica de la fábrica Drasle destruida. La misión había sido un éxito, pero sabía lo que vendría después. El Drle nunca perdonó, nunca olvidó. Rexia se acercó a él. Sus ojos dorados se enfocaron en la pantalla. Los hemos tratado. Un golpe pesado. Su fuerza de invasión está paralizada. Dan asintió. Sí, pero ahora están enfadados, y cuando los Drasles se enfadan, contraatacan con el doble de fuerza. Serich, que estaba cerca, se cruzó de brazos. Que vengan, los aplastaremos de nuevo. Dan negó con la cabeza. Esta vez no vendrán directamente contra nosotros, cambiarán de táctica. Rexia ladeó la cabeza. ¿Qué sugieres? Dan se giró hacia ella. Tenemos que averiguar qué planean antes de que hagan su movimiento. El siguiente movimiento de los Draal. Unas horas después, cuando la nave exploradora Alri regresó del espacio profundo, el piloto, un guerrero Sri curtido en la batalla, dio un paso al frente y saludó a Mike Quinn. Hemos interceptado las comunicaciones de los Drasle. Sus fuerzas se están reagrupando, pero no nos atacan directamente. Dan frunció el ceño. ¿Qué están haciendo? El piloto dudó antes de responder. Están atacando colonias humanas. La sala quedó en silencio. El estómago de Dan se encogió. Ese era su movimiento. Si no podían atacar a los Ser, irían a por alguien más débil. Su propia gente. Rexia lo miró. Tu hogar. El mundo está fuertemente defendido, pero las colonias humanas más pequeñas son vulnerables. Dan apretó los puños. Los detuvimos. ¿Dónde están atacando? Primero, el piloto sacó un mapa holográfico. Un marcador rojo apareció en un planeta distante. Colonia Sigapore. Un pequeño asentamiento humano. Defensas mínimas. El corazón de Dan latía con fuerza. Había estado en Sigapore antes. Era un lugar tranquilo lleno de familias, científicos y trabajadores, y ahora los Drell se dirigían directamente hacia ellos. Dan se giró hacia Fsia. Tenemos que ir allí ahora. Rexia lo estudió por un momento y luego asintió. Preparen la flota. Corriendo contra el tiempo. Las naves de guerra de los Rix saltaron al hiperespacio corriendo hacia Sigapore. Cada segundo contaba. Dan se quedó en la sala de guerra mirando el mapa holográfico. ¿Cuánto faltaba para que llegáramos? El oficial de AALR respondió, 4 horas. Dan maldijo en voz baja. Eso es demasiado tiempo. Los Drell podrían aniquilar la colonia. Entonces Bjerk dio un paso al frente. Puede que haya otra ruta. Señaló una ruta secundaria. Un atajo peligroso a través de un campo de asteroides. Un pequeño equipo de ataque podría llegar a Colonia por delante de la flota principal. Dan no dudó. Iré. Rexia le dirigió una mirada penetrante. Eres demasiado valioso para arriesgarte en una misión como esta. Dan sonrió con suficiencia. Dijiste que era valioso porque gano batallas. Bueno, no puedo ganar si me quedo al margen. Rexia exhaló. Muy bien, pero no irás solo. ZK asintió. Lo acompañaré. Dan levantó una ceja. No creía que te gustara. Serich gruñó. No, pero me disgusta más el empate. Dan rió entre dientes. Suficientemente bueno, Sigma, para una lucha desesperada. Dan. La lanzadera furtiva descendió del hiperespacio cerca de Sigapore. Debajo de la colonia, ya estaba siendo atacada. Drasle. Naves de guerra sobrevolaban el asentamiento, lloviendo fuego de plasma sobre los edificios indefensos.
La gente corría a esconderse mientras los guerreros, parecidos a insectos, descendían del cielo. Sus armas destrozaban todo a su paso. Dan apretó los dientes. No estaban aquí para conquistar, estaban aquí para destruir. Se giró hacia Serik. Golpeamos fuerte y rápido. Mantenemos la línea hasta que llegue la flota. Serich asintió y luego, hagámoslo sangrar. La lanzadera se lanzó hacia el campo de batalla. Las armas se cargaron. Dan entrecerró los ojos. Era hora de recordarle a los Drasle por qué los humanos no debían ser subestimados. La lanzadera de Dan atravesó el campo de batalla, esquivando el fuego enemigo mientras descendía hacia la colonia Sigapore. Caos bajo los edificios en llamas. Civiles aterrorizados. Guerreros Drasle cortando todo a su paso. Dan apretó la mandíbula. Hoy no. Se giró hacia Kerk. Tenemos que contenerlos hasta que llegue la flota. Kerik revisó su arma y entonces. No perdimos tiempo. Las puertas de la lanzadera se abrieron y Dan, Zerg y un escuadrón de guerreros Z de Rick saltaron al campo de batalla en cuanto tocaron el suelo. La pelea comenzó. La batalla comienza. Dan levantó su blaster y disparó, alcanzando a un soldado Drasle en el pecho. El alienígena emitió un chillido antes de desplomarse. Serich se movió como una sombra. Su espada de energía cortó las filas enemigas. Los guerreros Sri lucharon con precisión letal. Cubriendo a los civiles mientras corrían hacia los refugios subterráneos, Dan gritó por encima del caos. Pongan a esa gente a salvo. Un soldado humano golpeado por Steel Standing corrió hacia él. ¿Quién eres? Dan sonrió con suficiencia. ¿Quién está aquí para salvar tu colonia? Una explosión masiva sacudió el suelo cuando un caminante Drasle, una imponente bestia mecánica, entró en el campo de batalla. Sus cañones brillantes apuntaban directamente hacia ellos. Dan abrió los ojos como platos. Oh, eso es malo. Zerg giró su espada de energía y luego lo derribamos. Derribando al caminante. El caminante Drasle abrió fuego enviando una onda expansiva de energía de plasma por el campo de batalla. Dan apenas esquivó, lanzándose detrás de un edificio derrumbado. Serich gruñó, no podemos luchar contra esta cosa directamente. La mente de Dan corría pensando que podría derribar a esta cosa. Sus ojos se posaron en un transporte de combustible dañado cercano. Dan sonrió con suficiencia. Tengo una idea. Se giró hacia Serik. Cúbreme. Antes de que Serik pudiera discutir, Dan corrió hacia W. El transporte esquivando el fuego enemigo, se subió a los restos. Blaster en. El caminante se giró hacia él, su enorme cañón cargándose. Dan sonrió. Grandullón, mírame. El Walker disparó en el último segundo. Dan saltó del transporte y golpeó el suelo con fuerza. La explosión de plasma se estrelló contra el transporte de combustible, provocando una explosión masiva. La onda expansiva atravesó el campo de batalla y el Walker se desplomó en llamas. Dan gimió, levantándose. Fue una terrible idea. Serich apareció a su lado, pero funcionó. Dan sonrió. Sí, tengo la costumbre de sobrevivir a los malos planes. La resistencia final. Las fuerzas Drasle se reagruparon, dándose cuenta de que estaban perdiendo terreno. Más soldados entraron en tropel, rodeando a Dan y a su equipo. Dan apretó los puños. Aún no habían terminado. El soldado humano de antes corrió. No tenemos suficiente munición para contenerlos. Dan miró al cielo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Dónde estaba la flota? Entonces, un rugido profundo y atronador llenó el aire. El comunicador de Dan crepitó. Soy la reina Fsia. Mantén tu posición. Los ojos de Dan se iluminaron. Oh, no. Por encima de ZR, las naves de guerra irrumpieron. La atmósfera abrió fuego contra el ejército Drasle. La batalla. Habían obtenido la victoria por ahora, ya que la flota Z aniquiló a las fuerzas Drasle restantes. Dan exhaló. La colonia estaba dañada,
pero seguía en pie. La voz de Biyu resonó en su comunicador. Bien hecho, Dan. Dan sonrió con suficiencia. Te dije que resistiríamos, pero al mirar las ruinas en llamas, supo que esto no había terminado. Los Drow regresarían y la próxima vez traerían todo lo que tenían. Aún salía humo de las ruinas de la colonia Sigapore. La batalla estaba ganada, pero las cicatrices permanecían. Los edificios yacían en escombros. El suelo estaba quemado y el aire olía a metal quemado. Dan se quedó al borde del campo de batalla observando cómo los soldados ZRI aseguraban la zona. Los humanos que habían sobrevivido atendían a los heridos. Sus rostros se llenaron de agotamiento y alivio. Tech se acercó a él. Pareces preocupado, Dan. Los detendremos aquí, pero los Drasle no se rinden tan fácilmente. Volverán en mayor número. Serich asintió. De acuerdo, por eso debemos atacar primero. Dan se giró hacia él y le dijo, aceptamos la lucha. Antes de que Exar pudiera responder, la forma holográfica de la reina reía apareció frente a ellos. Lo has hecho bien, Dan. Dijo, pero Karak tiene razón. Los Dracel regresarán más fuertes. Debemos golpear su corazón antes de que puedan atacar de nuevo. Dan sonrió con suficiencia. Esa es una idea. Entiendo el plan. El Consejo de Guerra de Selric se reunió en la cámara de mando de su nave insignia. Un mapa holográfico del mundo natal de los Dracel parpadeó en el aire. Rexia señaló el mapa. Nuestros exploradores han encontrado el centro de mando de los Dracel. El núcleo de toda su máquina de guerra. Beric se cruzó de brazos. Si la destruimos, la destruiremos. Dan se inclinó. ¿Cuál es el truco? El oficial de AAL Rick habló. Sus defensas son impenetrables. Su flota es más grande que cualquier otra a la que nos hayamos enfrentado antes. Dan sonrió. Suena como un desafío. Reía asintió. Esta no será una pelea fácil. Pero si lo logramos, el imperio Dracel caerá. Dan golpeó la mesa. Entonces, pongámonos a trabajar. La batalla final. La flota de los Dracel emergió del hiperespacio. Apareciendo justo afuera de Drasle Homeworld, Dan se sentó en la cabina de su casa agarrando los controles a través de la ventana. Vio la enorme armada Dral esperándolos. Parece que nos estaban esperando. Dan murmuró. La voz de Vera llegó a través del comunicador. Todas las unidades. Enfréntense. La batalla estalló. Láseres y misiles llenaron el cielo. Las naves explotaron mientras las dos flotas chocaban en una danza mortal. Dan se abrió paso entre el fuego enemigo, eliminando a los cazas Drasle uno por uno. La nave Zerg voló a su lado. Quédense cerca. Tenemos una oportunidad. Dan asintió. Hagamos que valga la pena. Atravesaron las líneas enemigas y se dirigieron directamente al centro de mando. El ataque final. El caza de Dan se lanzó hacia la fortaleza Dral, evitando las defensas antiaéreas. El objetivo estaba a la vista. Un núcleo de energía masivo que impulsaba toda la máquina de guerra. Coloca la bomba. Gritó Dan. Voló bajo, liberando el dispositivo explosivo de Zerg. Se enganchó al núcleo. Su temporizador se agotaba. Entonces, el fuego enemigo impactó su nave. Los controles de Dan se encendieron. Me han dado. El caza perdió el control y se estrelló contra una plataforma de aterrizaje. La voz de Sark resonó. Dan, ¿estás vivo? Dan gimió, levantándose de los restos. Aún respiraba, pero los guerreros Drasle se acercaban. Dan agarró su blaster. Si así terminaba, caería luchando. Entonces, ¡boom! La explosión atravesó el centro de mando. Una onda expansiva cruzó el cielo. Las fuerzas Drasle se congelaron en shock. Su imperio se derrumbaba. Dan sonrió con suficiencia. Supongo que se acabó el juego. ¿Es todo? RCK se lanzó. Se abalanzó con Serich a los controles. Sube, gritó Zerg.
Dan se filtró a bordo mientras la estructura se derrumbaba tras él mientras escapaban al espacio. La flota Drasle se desmoronó. Sin líder y rota. Dan se echó hacia atrás, exhalando. Eso sí que fue una pelea. La voz de Viria resonó por la sala. Se acabó. Hemos ganado. Dan rió entre dientes. Te dije que los humanos eran buenos en esto. Zerg negó con la cabeza. Quizás no seas tan malo después de todo. Dan sonrió. Lo tomaré como un cumplido. Mientras la flota de Sari saltaba al hiperespacio dejando atrás a los derrotados Drasle, Dan sabía una cosa con certeza. Los humanos se habían ganado su lugar entre los STA.